eso, ¿sí? Bueno, les decía que yo necesito, para poder trazar el diagrama de corte y el diagrama de fuerza normal, que las fuerzas distribuidas tengan la dirección del eje Z y la dirección del eje Y. Y no es el caso de esta fuerza de acá. Entonces, ¿cómo hago para descomponer esta fuerza en estas dos? Bien. Lo que tengo que tener en cuenta es lo siguiente. En principio, esta longitud, que es la verdadera longitud de la barra, no es L. La llamaré L'. ¿Está bien? L' sería igual a L sobre coseno de alfa, siendo alfa este ángulo. Alfa. Por otro lado, la fuerza que nosotros vamos a tener, la resultante de esta fuerza que voy a llamar R, lo escribo acá, va a ser igual a Q chica, no es QI esta, porque no tienen ni la dirección de I ni Z, Q por L, Q por esta L, que es dato. ¿Está bien? Esta fuerza, en realidad yo tengo esta fuerza distribuida y quiero obtener estas dos. O sea, lo que yo necesito determinar es cuánto vale Q chica Q y Q chica N. Entonces lo que hago es lo siguiente, determino cuánto vale R, que vale Q, esta Q por esta L. Y la tengo que descomponer en sus componentes perpendicular al eje de la barra y paralela al eje de la barra. ¿Está bien? La componente perpendicular al eje de la barra la voy a llamar R sub Q grande, que es la que me va a dar el corte. Y esta la voy a llamar R sub N. ¿Está bien? Esta de acá. Ahora, si este ángulo es alfa, ¿sí? Como esta horizontal es perpendicular a esta vertical y esta inclinada es perpendicular a esta inclinada de acá, este ángulo que tengo acá, ¿cuánto va a valer? Alfa también. ¿Está bien? Porque el ángulo entre dos rectas es igual al ángulo entre las perpendiculares a esas dos rectas. Tengo estas dos rectas y tengo estas dos que son perpendiculares a estas dos. Esta es perpendicular a esta es perpendicular a esta. Creo que se entiende eso, ¿no es verdad? Ahora, lo que tengo que hacer es decir, esta Q sub Q, primero, R sub Q va a ser igual a R por coseno de alfa, mientras que R sub N va a ser igual a R por el seno de alfa. ¿Está bien? Conociendo el ángulo alfa, puedo determinar cuánto vale R grande sub Q y R grande sub N. ¿Por qué digo R grande? Porque esta R grande sub Q tendría que ser la resultante de esta fuerza de acá. Y esta R sub N es la resultante de esta fuerza distribuida axial. Ya estamos más cerca. ¿Por qué? Porque yo sé que Rn, R grande N, es igual a Q sub N, que es este valor de acá, por ¿quién? Por la longitud de distribución, pero esta longitud de distribución es L', mientras que R sub Q es igual a Q chica sub Q por L'. Bien, estas están distribuidas en esta distancia, pero L' dijimos que es L sobre coseno D.
O sea, Q sub n, perdón, Q sub n por L coseno sobre coseno de alfa, y esto va a ser Q sub Q grande por L coseno alfa. Lo que yo quiero determinar es cuánto vale Q chica, ¿sí? Q chica n y Q chica q. Entonces voy a decir que Q chica n es igual a Rn, ¿sí? Que es R seno alfa ¿sí? Por coseno alfa sobre L, sobre esta L. ¿Sí? Y Q chica Q, que es esta de acá, va a ser igual a RQ, que es R coseno alfa, ¿sí? RQ es R coseno alfa, por coseno alfa de vuelta, o sea, coseno cuadrado de alfa, sobre L. Entonces, una vez que yo sé cuánto vale Q sub n y cuánto vale Q sub L, giro esto así y trabajo con, porque esto ahora pasa a ser una viga simplemente apoyada, yo también podría, si quiero, determinar las componentes, ¿sí? En estos dos ejes, ¿está bien? Para obtener este valor y este valor de reacción de vínculo. Y de esa manera puedo trazar los diagramas de corte y de esfuerzo normal, que ambos van a ser variables. Ahora, el corte va a ser lineal, pero el esfuerzo normal también va a ser lineal. Y los diagramas los trazo teniendo en cuenta esto que vimos hace un rato. ¿Por qué pusiste el celular ahí, te pregunto? ¿Se entendió esto? ¿Lo pudieron anotar, por lo menos? No, como antes que lo pusiesen. Sí, igual recordá que siempre les queda el video colgado en el campus. Ah, sí, bárbaro. No, porque no veo que estén grabando la clase de Zoom. ¿Vos la estás grabando? Sí, sí, yo la estoy grabando, digamos, copiando la pantalla de acá de la compu. Perfecto. ¿Y el audio? También, también. Bárbaro. Bueno, ya vimos. Cargas concentradas, cargas distribuidas, uniforme. Vimos una barra bajo la acción de un par. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la carga es lineal. Entonces, tenemos la barra bajo la acción de una carga triangular. Yo voy a dibujar dos cargas triangulares. Voy a dibujar una así y otra así. Mire, dijo un vuelo a alguien que se acaba de bañar. ¿A qué hora te levantaste vos? Yo no sé a qué hora ni me levanté. Las barras son estas. ¿Qué estás haciendo en la casa? ¿Y vos no ganaste cosas? Bien. A esto lo llamamos Q. A esto lo llamamos Q. Estas Se está barras tapando un miden. poco el reflejo de la luz y no se llega a ver bien. Disculpe. ¿Cómo? A ver si lo bajo un cacho acá. Ahí se ve mejor. Sí, ahí se ve mejor, gracias. A ver, más o menos se ve mejor. Buah. Bueno, si esto vale L,
y esto vale Q, la resultante de esta carga vale Q por L sobre 2, ¿no es verdad? El área del diagrama de carga. Bueno, si calculamos las reacciones de vínculo, planteando como siempre las ecuaciones de proyección, las ecuaciones de momentos, vamos a llegar a que no hay fuerza horizontal sobre la barra, cosa que es elemental porque estas son fuerzas paralelas, todas perpendiculares al eje de la barra, y planteando momentos vamos a llegar a que la reacción en correspondencia con el vértice vale Q por L sobre 6, mientras que la reacción sobre la mayor ordenada vale Q por L sobre 3. Tengan en cuenta que esto vale Q por L sobre 2 y cae a 1/3 de esta ordenada, del extremo de la barra. Entonces, si ustedes toman momento, van a tener Q por L sobre 2 por L sobre 3 dividido L, les queda Q por L, o sea, Q por L cuadrado sobre 6, ¿sí? Dividido L, les va a quedar Q por L sobre 6, y si toman momento respecto del otro lado, o proyectando, les va a quedar Q por L sobre 2 menos Q por L sobre 6, Q por L sobre 3. Eso es, digamos, no viene al caso. A ver, se me quemó la lamparita, era lo que necesitaba. A ver. Ah, no. Pero, ahí arranco. No, parece que era un tema de enchufe o de otra cosa. Arranco, resucitó la lamparita. Bueno, entonces, en este caso, esta fuerza va a valer Q por L sobre 3, mientras que esta otra va a valer la mitad, que es Q por L sobre 6. Vamos a trazar, ustedes preguntarán por qué estoy trazando dos veces casi lo mismo. Ahora vamos a ver dónde estriba la diferencia, y van a ver que la diferencia fundamental es en el diagrama de corte. En el diagrama de momento no es tan importante esa diferencia porque se puede llegar a ver fácilmente. Pero no quiero que se asombren cuando vean la diferencia en el diagrama de corte entre las dos barras. Bueno, como dijimos hace un rato, acá no vamos a tener fuerzas en la dirección Z, por lo tanto, estos van a ser los diagramas de N. Acuérdense que este es el eje Z, este es el eje Y, este es el eje Z, este es el eje Y. Bueno, antes de seguir adelante, vamos a ver cómo se encuentra la resultante en el caso de una carga trapecial. Fíjense, si esta es una carga trapecial, no importa si el lado mayor está para un lado o para el otro. Y queremos encontrar gráficamente la resultante de esta carga trapecial, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Dividimos la base en 3 partes iguales. Estos 3 segmentos deben ser iguales entre sí. Y hacemos lo siguiente. Unimos este vértice con este punto. Y unimos este vértice con este punto. Por acá pasa la resultante de la fuerza distribuida. Por supuesto que esto no es una demostración, ¿la verdad? Entonces, no vamos a entrar en demostrarlo, pero lo que sí vamos a tratar de hacer es verificarlo.
Entonces, repito, si tenemos un trapecio, dividimos la base en tres partes iguales, en tres segmentos iguales, unimos este vértice con el primer punto divisorio y tenemos una recta. Unimos el otro vértice con el otro punto divisorio de su lado y tenemos otra. En la intersección de ambas tenemos un punto de la recta de acción de la resultante de la carga distribuida. ¿Será verdad esto? Vamos a ver. Un caso típico de los trapecios es el rectángulo. ¿Cómo hallamos nosotros la recta, la resultante de una carga rectangular? La vemos justo pasar por el medio, por el centro geométrico de la carga. Bueno, en este caso, yo podría llegar a decir, sin temor a equivocarme, que un rectángulo es un trapecio donde Q1 es igual a Q2, ¿no es verdad? Fíjense que si este crece un poco o este se reduce un poco, podemos llegar a tener una carga como esta que no deja de ser un trapecio. Entonces, si yo quiero encontrar la resultante por este método para un rectángulo, ¿qué tendría que hacer? Dividir en tres partes iguales, ¿sí? Que lo estoy haciendo acá, unir este punto con este y unir este punto con este. Por supuesto que por simetría, la resultante va a caer justo en la mitad. ¿Sí? R. ¿Qué pasa si la fuerza distribuida es triangular? Podríamos llegar a decir nosotros que si la carga es triangular, es un caso particular, medio tomado los pelos, donde Q1 es este valor y Q2 ¿cuánto vale? 0, ¿no es verdad? O sea que podríamos llegar a decir que un triángulo es un trapecio donde uno de sus lados es igual a 0 o es infinitésimo. Si quisiéramos utilizar este método para encontrar la resultante de esta carga, entre comillas, trapecial, ¿qué tendríamos que hacer? Dividir la base en tres partes iguales, unir este vértice con este punto, y el otro vértice vino a parar acá, y lo tendría que unir con este punto. Ay, ay, ay. Quiere decir que acá, en la intersección, que justamente es a un tercio de la base, es donde encontraríamos la resultante. Cosa que ya sabemos. Vamos a lo nuestro. Esto, bajo ningún concepto, puede ser tomado como una demostración. ¿Está bien? Esto es una simple verificación. Es una verificación de que este método para encontrar la resultante de una carga trapecial es también válido en casos muy particulares, como el caso de un rectángulo o el caso de un triángulo. ¿Se entendió esto? ¿Por qué hay uno en la familia que tiene ¿Tienen alguna duda, algo que quieran preguntar respecto de esto? un solo nombre y apellido? Nada. No, Bien. ¿Perdón? que se entendió bien. Bárbaro. Mejor. Mejor. Vamos a trazar los diagramas de corte de ambas cargas. Bueno, en este punto, el corte va a valer Q por L sobre 6, que es el valor de la reacción, mientras que en este otro va a valer Q por L sobre 3, que va a ser el doble de este segmento, ¿sí? ¿A dónde llevas el cálculo? La derivada, voy a escribir acá para los dos, que la derivada
del corte Y el cable y el aire respecto de Z, respecto de la abscisa, es igual a menos ese va a ir el otro va a estar. P sub I o Q sub I chica. Estás en medio ¿Sí? de Bien. Eso quiere decir que la pendiente al diagrama de corte, no, voy a poner Q acá porque puse Q acá, de la computadora. menos Q. Quiere decir entonces que la pendiente al diagrama de corte no es otra cosa que la ordenada de carga específica. ¿Vos te compraste ¿Sí? este escritorio o lo Por otro lado, ¿qué ley de variación va a tener el corte? ¿Qué les parece? ¿Y cómo lo pusiste ahí? Cuadrática. El corte va a ser cuadrático, exactamente. Si la carga es lineal, el corte tiene que ser cuadrático y el momento tiene que tener variación cúbica, ¿sí? Justamente por las relaciones diferenciales. Entonces, dado que la pendiente del diagrama de corte viene dado por la ordenada de carga distribuida, ¿cómo va a ser la tangente extrema en este punto? En este punto la carga distribuida vale 0. Quiere decir que la pendiente de la tangente al diagrama de corte en este extremo necesariamente tiene que ser paralela al eje de referencia. La dibujo a mano alzada. Ahí. ¿Está bien? Esta es una recta cuya pendiente es igual a 0. Avanzo 1 en z y no tengo incremento. ¿Sí? El incremento es 0. Por otro lado, habíamos visto hace un rato que las tangentes extremas a una cuadrática, ¿dónde se cortaban? Apelo a la memoria de ustedes. Cuando trazamos, a ver, cuando trazamos una parábola acá, ¿dónde se cortaban las tangentes extremas? ¿En la resultante? La flecha. Por un lado se cortaban, en realidad se cortan en la mitad del tramo. ¿Está bien? En la mitad del tramo, ¿sí? Se cortan las tangentes extremas. Quiere decir que acá, en la mitad del tramo también, se cortarán las tangentes extremas. Si yo digo que este segmento es igual a este, en este punto de acá se van a cortar las tangentes extremas. Quiere decir que la otra tangente va a ser esta. Y ahora que conozco las tangentes extremas, uso la receta que utilicé hace un rato para trazar la cuadrática. Divido esto en partes iguales, ¿se acuerdan? Divido este en partes iguales. Fíjense que estas partes son iguales entre sí. Ahora ya no van a ser iguales a estas partes. Acá voy a dividir también en partes iguales. Consulta. Sí, por favor. ¿Cómo saco la tangente extrema del lado derecho, digamos? ¿Por qué tiene esa inclinación? La tangente izquierda, ¿vio por qué es horizontal? Sí, porque el corte es cero. Bien. Dado que las dos tangentes se tienen que cortar en la mitad del tramo, ¿sí? Defino este punto. En la mitad del tramo trazo una vertical hasta cortar la tangente. Y ahí tengo el punto de intersección de las dos tangentes. Ah, perfecto. Ahí saca una Por otro línea. lado, parto de acá, que es un punto de la curva de corte, y 1 hasta encontrar ese punto de intersección. Perfecto, gracias. Bueno, todo lo que me queda por hacer ahora es unir primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero. ¿Qué paso a hacer? Y obtengo las tangentes intermedias. Les vuelvo a decir, cuanto más segmentos encuentre en ambas tangentes extremas, mayor va a ser el número de tangentes intermedias que obtenga, por lo tanto mayor va a ser la precisión de la parábola que yo trace, ¿sí? Yo la trazo a mano alzada así,
tomando todas estas tangentes, y llego más o menos a esta parábola. Esta va a ser la parte negativa del diagrama, esta va a ser la parte positiva del diagrama. Y recuerden que mi diagrama, nuestro diagrama, va a estar entre el eje y la curva, o sea, todo lo demás es construcción auxiliar. Entonces rayo esas ordenadas. Rayo acá, o sea, siempre del eje a la parábola. ¿Se entendió? Vamos ahora a trazar la de acá al lado. Ahora vamos a tener Q por L sobre 3 acá. Y acá vamos a tener Q por L sobre 6, que es la mitad. ¿Dónde va a ser horizontal la tangente ahora? Del lado derecho. Del lado derecho, que es donde la ordenada de carga es nula, ¿no es verdad? Si la ordenada de carga es nula, la pendiente de la tangente acá va a ser horizontal, o sea, va a ser paralela al eje de referencia. La trazo. ¿Dónde se cortan ambas tangentes? Porque va a ser cuadrático esto. Nuevamente se van a cortar en la mitad del tramo. O sea que se cortan acá, en este punto. Conocido este punto que pertenece a la tangente y conocido este punto que pertenece a la tangente, voy a trazar la tangente. Y ahora sigo con la misma receta de siempre. Divido en partes iguales, divido en partes iguales, y uno este con este con el segundo y este con el tercero. De vuelta, este valor recordemos que vale Q por L sobre 6, mientras que este otro vale QL sobre 3. Este de acá vale Q por L sobre 3, este vale Q por L sobre 6. Y la parábola, con pistolete, ¿no? La llevamos con todas estas tangentes. ¿Se ve? Esta va a ser la parte negativa, esta va a ser la parte positiva. Fíjense ustedes que en ambos casos, tanto en la figura de la izquierda como en la derecha, la carga distribuida es de variación lineal. Sin embargo, miren qué enorme diferencia que tenemos en el trazado de las parábolas. ¿Mm? Eso justamente porque en uno de los casos la carga es creciente. A medida que Z crece, crece la carga. Mientras que acá, a medida que Z crece, la carga decrece. Eso hace que haya una variación, ¿sí?, en la concavidad. O sea, si yo hubiese trazado una y después Claudio resuelve un problema con una carga así, ¿sí?, o ustedes la resuelven en casa, dicen, no, me debo estar equivocando, porque en clase vimos que la panza va para arriba y acá la panza me va para abajo de la parábola. Y no, la concavidad de la parábola, ¿sí?, que es lo que yo llamé la panza recién, depende de que la carga sea decreciente o creciente. ¿Se entendió? Bueno, nos quedan 4 En el minutos. caso de que fuese un trapecio, Sí. también va a crecer o decrecer según la inclinación así. Sí, señor, va a crecer o decrecer, pero en ese caso no vamos a tener una pendiente horizontal, porque si fuese un trapecio, tendríamos Claro, cierta... sería recto.
Y Inclinada, sí. ya tendríamos cierta inclinación, y esa inclinación la sacaríamos llevando 1 metro en escala de longitudes y el valor de Q, ¿sí?, en la escala de corte, perdón, y el valor de Q chica en escala de corte, y ahí trazaríamos la pendiente extrema. ¿Está bien? Seguramente algún problema vamos a tener donde tengamos alguna carga trapecial también. Pero este es el caso más general. Bien, fíjense que si la carga fuese trapecial, ¿sí?, ya acá no tengo pendiente horizontal, ya tengo una cierta pendiente. Cada una de estas pendientes me está dando el valor de la ordenada de carga, ¿sí? La ordenada de carga varía en forma continua y la pendiente también varía en forma continua, alcanzando un máximo en este lado y un mínimo, acá vale 0. Acá tiene un máximo y acá vale 0. Bueno, voy a... ¿Qué hora es? Profe, Son ¿le las puedo- 30. Sí. ¿Y cómo sabes dónde corta, dónde es cero, digamos, el corte? ¿Dónde es 0 el corte? O sea, ¿dónde corta la barra, digamos? El corte Sí, es negativo señor. y pasa a Es ser una buena positivo. pregunta. Vamos a hacer una cosa. Me voy a desconectar. Voy a conectar porque lleva un ratito de terminar eso, ¿sí? Y vamos a ver dónde vale 0 el corte para encontrar el momento máximo. Entonces, finalizo la reunión y me conecto en un par de minutos porque quiero ver qué es lo que pasó que me sigue pidiendo, que me sigue poniendo a todos los alumnos en lista de espera cuando se conectan. Voy a invertir un par de minutos para ver si lo puedo solucionar ahora, si no, los admitiré como hace un rato y listo. Corto.